Estamos de regreso en JN Noticias y nos acompaña aquí en el estudio Iván La Negra, abogado, politólogo catedrático de la PUC. Bienvenido, Iván. Muchas gracias por la invitación. A ti, muchísimas gracias. Le contamos a nuestros televidentes que recientemente nuestro invitado presentó en la Feria Internacional del Libro de Lima la publicación ¿Qué es el cambio climático, calentamiento global y sociedad? Y por supuesto a propósito de lo que sucede ya en el mundo, más allá de los desastres naturales que hemos podido ver en México con el huracán Irma y la tendencia que hay global en estos cambios de patrones climáticos, queremos pues conversar sobre los desafíos que tenemos como país para enfrentar el cambio climático. Sí, bueno, en primer lugar quizás sería bueno explicar en qué consiste este fenómeno del cambio climático, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que de hace siglo y medio, ¿no? toda la humanidad, ¿no? Cambió sus formas de producción y básicamente empezó a usar combustibles fósiles como base de la economía, ¿no? Y como consecuencia de ello se han generado una enorme cantidad de gases que se denominan de efecto invernadero, en particular el dióxido de carbono. Y estos gases que originan, ¿no? Que tienen una mayor capacidad de retención del calor, entonces parte del calor que debería irse al espacio queda en la Tierra. Entonces, eso que origina un aumento de la temperatura promedio de todo el planeta. Se calcula que, de acuerdo a estudios científicos, aproximadamente la temperatura se ha elevado 1 grado centígrado Celsius, 1 grado Celsius, desde el periodo preindustrial hasta el momento. ¿Y eso qué origina? ¿No? ¿Cuáles serían las consecuencias? Cambios en los patrones del clima a nivel global, de diversas formas, ¿no? Y el resultado de todo ello todavía no está, digamos, fijo, todavía estamos en proceso, porque los gases se siguen emitiendo cada vez más, de hecho, y además los cambios recién estamos empezando a entenderlos y la dinámica puede pues todavía seguir cambiando, generando pues nuevos riesgos y nuevas situaciones que enfrentar. Frente a ello, ¿qué cosas podemos hacer, ¿no? O un esfuerzo por reducir las emisiones, o sea, emitir menos gases de efecto invernadero, o dos, pues organizarnos para adaptarnos a estos cambios que se van a producir y reducir nuestra vulnerabilidad ante estos eventos. Entonces, en el caso del Perú, por ejemplo, ¿no? El Perú es un país que emite muy poco, ¿no? Porque tenemos una economía muy pequeña, entonces nuestras emisiones son muy pequeñas también. ¿Y eso se relaciona directamente con el impacto que podría generarse o no tiene relación? Porque, digamos, el calentamiento global, como bien dice su nombre, está en el mundo, ¿no? Sí, es un efecto global. O sea, no importa que nosotros emitamos poco, igual nos afecta porque el efecto es global. Entonces lo que nos toca, además de hacer un esfuerzo por reducir nuestras emisiones, que son pocas, pero hay que también hacer un esfuerzo por reducirlas, también adaptarnos, es decir, mejorar nuestra capacidad de enfrentar eventos climáticos extremos. El fenómeno del Niño costero de este verano es un ejemplo del tipo de impacto que estos eventos climáticos generan. El Niño no es un producto del cambio climático, el Niño ha estado aquí ya por varios milenios. La cuestión no es esa, la cuestión es cómo enfrentamos y mejoramos nuestra capacidad, ¿no? de enfrentar lluvias intensas, sequías o problemas vinculados con el manejo del agua. Y si bien no tiene el fenómeno del Niño no ha venido como consecuencia del cambio climático, el cambio climático sí lo que podría hacer es intensificar el fenómeno. Sí, los científicos en verdad tienen varias hipótesis al respecto, ¿no? Es decir, aunque se requiere todavía más evidencia para establecer con claridad esos vínculos, sí es muy claro que un aumento de la temperatura global puede hacer que algunos fenómenos que ya existen sean más intensos, ¿no? Que eso puede tener diversas lecturas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un niño, puede haber un niño que se produzca con más frecuencia, puede haber un niño que se produzca con mayor intensidad, pero para eso todavía se requiere más investigación, más trabajo. Pero no importa que esas investigaciones todavía no estén listas, es evidente que los riesgos existen, como recientemente ha ocurrido con los huracanes en la zona del Caribe y el norte de América, ¿no? Donde estos huracanes siempre se presentan en una temporada de huracanes. Y de hecho, históricamente han habido huracanes tan intensos como este. Pero, digamos, el hecho de que existan no quiere decir que Estados Unidos o los países del Caribe igual no tengan que enfrentar más allá del cambio climático, no estos temas. Entonces, uno ve en la televisión, ¿no? Las imágenes de poblaciones enteras
que están inundadas, que están afectadas por ese tipo de fenómenos y que tienen que luego que responder ante ello, ¿no? Ahora, lo que es increíble es que pese a que existe este gran llamado de atención en el mundo y que muchos países ya están respondiendo y adaptándose, como dices, y tomando decisiones para la prevención, algunos países decidan darle la espalda al cambio climático, como el caso de Estados Unidos. Sí, eso es afortunadamente es un tema aislado, ¿no? En realidad, felizmente son la excepción, ¿no? Sí, el Perú fue de hecho un país que, digamos, tuvo un papel muy importante en el desarrollo de un nuevo acuerdo climático global, que es el Acuerdo de París. Y en verdad, prácticamente todos los países del mundo forman parte del acuerdo, inclusive países que antes se negaban a asumir compromisos, como China, por ejemplo, ¿no? Ahora es parte del acuerdo. Y Estados Unidos también lo era, ¿no? Y lamentablemente el actual presidente Trump ha decidido sacar a su país de este acuerdo. Todavía no lo logra porque el acuerdo tiene unos plazos para que eso pueda ocurrir, pero ya ha anunciado que va a hacerlo. Pero más allá de ello, ¿no? Y de lo malo que es en general para el mundo que un país tan importante como Estados Unidos, que es el segundo emisor global de gases de efecto invernadero, salga del acuerdo, es que en realidad las políticas orientadas a reducir las emisiones son ya económicamente no solamente factibles, sino que son económicamente la mejor decisión, porque el futuro ya no está en los combustibles fósiles. Estupendo. Y por ahí justo quería preguntarte, ¿no? ¿Qué tanto se relaciona este rechazo, ¿no? con la actividad económica de ese país? Sí, ¿no? sí. Y cómo encontrar potencial económico justamente desde la prevención. Sí, bueno, eso es un buen punto porque el argumento de Trump es que el problema de las políticas climáticas es que le va a quitar trabajo a la gente que está en las industrias que todavía y que viven de ello, ¿no? Invernadero y que viven de ello. Pero inclusive la ciudad que mencionó en su discurso, Pittsburgh, que era la ciudad, digamos, industrial, ¿no? de Estados Unidos y del carbón, pues es una ciudad que ya en realidad gran parte de sus empleos ya no están en ese sector. Se han mudado hacia otras actividades mucho más sostenibles. Entonces, es un fenómeno que ya está ocurriendo y que no va a parar. Más bien, vas a defender algunos empleos en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo, esos empleos igual se van a perder. No por la política del Acuerdo de París, sino porque la economía misma se mueve hacia los sectores más competitivos. Y por aquello que le está pasando al mundo, ¿no? Porque finalmente, ¿dónde van a trabajar los hijos de esas personas y los nietos? ¿Qué mundo te queda para vivir y para desarrollarte? Sí, hay otras posiciones, ¿no? que señalan que en realidad lo que hay que hacer es simplemente invertir en adaptación, que en verdad el costo de reducir las emisiones es demasiado alto en comparación con adaptarnos y enfrentar el cambio climático. Bueno, eso puede ser cierto en algunos lugares, pero no en todo el mundo. Es decir, los costos de adaptación, desde luego son cosas que tenemos que hacer de todas maneras, en el Perú tiene que hacer de todas maneras, pero si los efectos climáticos se vuelven cada vez más, digamos, notorios y mucho más graves para la humanidad, los costos de adaptación se van a disparar y no todos los países van a poder asumir el costo de esa adaptación. Entonces, quizás un país desarrollado con muchos recursos lo puede hacer, pero un país con menos recursos y con una población con menos capacidad, ¿no? de asumir los costos de ese tipo de medidas puede sufrir mucho. En nuestro país, por ejemplo, ¿qué nos dice nuestra realidad? ¿Cómo hacerle frente o qué se está haciendo ya? Sí, bueno, el Perú tiene ya algunas políticas en materia de cambio climático desde mucho tiempo, un par de décadas. Además, el Perú es uno de los miembros del Acuerdo de París. El Perú se ha comprometido a hacer un conjunto de medidas para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y digamos, la proyección de crecimiento no implique un crecimiento igual de los gases de efecto invernadero. Es decir, crecer pero sin emitir tanto. Ese es básicamente el compromiso del Perú. Y por otro lado también tenemos un plan de adaptación. Estamos trabajando en un plan de adaptación para que el niño que venga el próximo pues no nos golpee tan fuerte. Y esto es muy importante, ¿no? Porque las personas generalmente se sensibilizan más cuando ven los efectos reales del problema. Por ¿no? supuesto. Y a veces cuando lo vemos muy lejanos pensamos que es un tema que le va a pasar a otros, pero no a nosotros, ¿no? A otros países, creo que debemos recordar que Lima es, por ejemplo, una ciudad muy vulnerable a los temas del agua.
y este verano lo hemos pasado. No debemos dejar que un suceso como esa experiencia de toda la ciudad, de buscar agua donde sea, porque no había agua. Y lo pasamos por unos días, Iván, lo pasamos que fue solamente por unos días. Bueno, esa experiencia debe ser una lección de lo relevante que es las políticas, ¿no?, que aseguren que el agua se maneje de manera eficiente y que se invierta en los proyectos que aseguren que haya agua para todas las personas en la ciudad de Lima. Ahora, esto significa, nos hace suponer que, claro, la responsabilidad es compartida, no solo de las autoridades, de las empresas, organizaciones, sino también del ciudadano. Cuando tú hablabas de tomar decisiones, no solo el político toma decisiones para efectivamente gestionar políticas de desarrollo ambiental, sino también el ciudadano a pie, en sus actividades diarias. Sí, cada actor tiene su responsabilidad, ¿no? Las empresas tienen como responsabilidad, desde luego, producir de una manera eficiente, sostenible, y desde luego también ser cada vez más competitivos. Y como dije hace un rato... Encontrar ese balance, ¿no? Encontrar ese balance, pero como dije hace un rato, cada vez es más claro que son las actividades sostenibles las competitivas. Eso es cada vez más claro para las empresas. Que el mismo consumidor reconoce también como algo bueno y positivo en una marca, ¿no? Cuando el consumidor además está debidamente concientizado sobre el tema, informado, pues reclama esos productos. El Estado, su función es generar reglas o instrumentos que ayuden a estos actores a tomar decisiones eficientes. Pero el ciudadano también tiene un rol, ¿no? Digamos, ese tema del cambio climático no se va a resolver por las acciones individuales de cada uno, pero no se va a resolver sin las acciones individuales de cada uno. O sea, se requiere sin duda también del compromiso ciudadano. Y eso pasa desde las cosas más cotidianas, de lo que hacemos en el día a día, ¿no? Pero también implica el informarnos, el entender el problema, en los que tienen pues niños a su cargo, enseñarles a los niños y niñas de qué trata ese tema y cómo deben desde pequeños entender el compromiso que tienen cada uno de ellos, no solamente con su familia, sino con toda la tierra, que es un espacio que no tenemos la posibilidad de reemplazar, ¿no? Estamos hablando de prevención, de adaptación y, ojo, también de la atención seguramente de sectores más vulnerables, ¿no? Sí. Ahora que hablabas del fenómeno del niño costero, pensamos en el sector agrícola. Sí, sí, ¿no? Los sectores que más tienen que, digamos, enfrentar los desafíos del cambio del clima, porque los embrios necesitan de ciertas temperaturas y ciertas condiciones de humedad y demás. Si esas condiciones cambian, los embrios que hoy podías tener ya no van a poder hacerse. Y van a tener que cambiar de embrios, ¿no? Y eso no es fácil, ¿no? Luego las plagas también viven de determinados condiciones climáticas. Claro, de producción vamos a problemas de salud. Y si las plagas se mueven a zonas que antes no estaban presentes, pueden originar un problema a los agricultores y además si esas plagas transmiten enfermedades, problemas de salud. Entonces, digamos, cada una de esas dimensiones es enormemente importante y cada una de ellas requiere de atención especializada de las políticas de los sectores. Por eso que la mitigación y la adaptación son políticas no solamente ambientales, son políticas de desarrollo. Y es una cosa que hay que comprender muy bien, ¿no? O sea, adaptarse al clima y mitigar los efectos del cambio climático es cambiar el modelo de desarrollo. Excelente, y me encanta que lo digas porque, claro, muchas veces pensamos que la agenda debe estar establecida por ciertas prioridades, como por ejemplo prioridades de seguridad, ¿no? de lucha anticorrupción, y sí, por supuesto que son cosas importantes, pero ¿no? ponemos de repente en el último escalón todo aquello que tiene que ver con el medio ambiente, con su conservación, porque no lo entendemos aún como desarrollo. Sí, sí, y eso es muy importante porque además en el largo plazo los costos de no tomar esas decisiones los pagamos todos. En el último niño costero, ya sabemos que nos costó como economía nacional un punto del PBI, pero además el impacto ha sido mayor en las zonas del norte, ¿no? Entonces, sin contar las vidas humanas que se pierden, ¿no? Entonces, todo eso, digamos, debe ser una lección sobre lo que tenemos que hacer para prepararnos, ¿no? con tiempo ante esos temas, pero también de cómo debemos integrar estas condiciones a nuestras políticas de desarrollo. Perfecto. En estas políticas de desarrollo nos quedan algunos minutos nada más. ¿Tendrían que empezar también nuestros partidos políticos, organizaciones políticas en general, al momento de hacer propuestas? ¿No? Estamos ya próximos a elecciones, el próximo año tenemos elecciones, bueno, regionales, municipales. No esperar de repente un proceso de elecciones generales, ¿no? Para incluir en su agenda este tema. Sí, el cambio climático afortunadamente ya empieza a aparecer al menos como lineamiento dentro de los planes de gobierno de los partidos. El actual gobierno tenía en su plan de gobierno, por ejemplo, la adopción de una ley sobre cambio climático. Esa ley se está discutiendo en el Congreso, digamos, pero hay que ir más allá, ¿no? Hay que empezar a pensar el tema del clima
como un asunto que está cruzado con temas centrales de la agenda. Lucha contra la pobreza, ¿no? La población más pobre del Perú también es normalmente la más vulnerable al cambio climático. ¿Cómo atender las políticas climáticas también implica proteger y generar condiciones para que la pobreza no aumente? Está cruzado con el tema del empleo. Una política climática inteligente genera nuevas oportunidades de negocios, claro, no nuevas descuida oportunidades eso. de empleo, y eso genera oportunidades económicas para más personas. Está cruzado también el cambio climático con un sentido general de seguridad nacional, ¿no? Evidentemente la pérdida de vidas humanas, gente herida como consecuencia de los desastres, es un tema de seguridad nacional, y por lo tanto entender el clima como un factor clave en ese proceso también es muy importante. Entonces el clima debe ser transversal a las acciones que en un plan de gobierno que un partido político plantee. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Iván, por habernos acompañado. Sin duda el cambio climático nos plantea un reto a todos los ciudadanos de nuestro país. Ojo, ya hemos dicho, más allá de las autoridades, de los partidos políticos, un reto que tiene que ver con la prevención, con la adaptación. Muchísimas gracias. ¿Alguna reflexión final que quieras hacer sobre el tema? Sí, bueno, un tema que quizá nos va a ayudar muchísimo también en estos próximos meses, ¿no? Es el tema de los acuerdos que se siguen negociando a nivel global, se siguen estableciendo medidas para la implementación de estas acciones. Creo que hay toda una agenda de oportunidades de inversión en estas medidas, y creo que el sector empresarial debe estar muy atento a ver en estos temas oportunidades de negocios, oportunidades de inversión, porque acá la inversión privada es esencial para conseguir de que estos acuerdos internacionales se puedan cumplir. Solamente doy un ejemplo. Necesitamos generar cada vez más energías renovables, pero eso tiene que verse también como una oportunidad de negocios, una oportunidad de empresas que se puedan comprometer en esos temas. Tenemos oportunidades en el sector forestal. Necesitamos que comunidades nativas y sector forestal trabajen juntos para que promuevan un sostenible del bosque. Hay así muchas oportunidades. Entonces es clave que los temas también de la inversión privada sean parte de esta agenda. Muy bien, muchísimas gracias. Afortunadamente hay algunas empresas que trabajan en esa línea, y esa debería ser la tendencia en nuestro país. Hemos conversado con Iván Lanegra, abogado, politólogo y catedrático de la PUC. Hacemos una pausa y retornamos con más aquí en JN Noticias.